Una noche de julio, el cielo se tiñó de plata y la humanidad escuchó el latido de un motor que nunca antes había rugido. ¿Fue realmente el paso del hombre a la luna un sueño o la sombra de un deseo más profundo que la historia oficial apenas o apenas susurra? La Tierra, vista desde la inmensidad, parecía un farol encendido bajo la mirada de los dioses del espacio, mientras la voz de la historia se preparaba para revelar su crónica oculta. En 1961, el presidente Kennedy lanzó un desafío que resonó como un eco incesante en cada rincón del planeta: llegar a la Luna antes de que termine la década. No era solo una hazaña tecnológica, era un llamado al destino, una apuesta contra la sombra de la rivalidad que se gestaba bajo la fría esfera del bloque del Este. Cada lanzamiento se había convertido en un puñal, cada satélite de una carta de amor a la supremacía científica. Los laboratorios vibraban con el rugido de los motores, el aire cargado de aceite quemado y la tensión palpable en los pasillos de la NASA. Los aprendizajes de los programas Mercury y Gemini, esas primeras peregrinaciones al vacío, sentaron los cimientos de la complejidad que demandaría Apolo. Solo 12 astronautas habían probado la vida en órbita, y de ellos, 3 estaban destinados a escribir la página más luminosa del libro humano. El proyecto Apolo nació como una forja de ideas y riesgos. Los ingenieros, bajo la luz mortecina de los planos, combinaron la elegancia del Saturn V con la audacia de los módulos de mando y lunar. Cada tornillo, cada cable, llevaba impregnado el aroma del futuro. Y mientras los científicos calculaban con precisión 1968, los momentos críticos del vuelo, el cohete, gigante de acero y combustible, se alzó como un coloso que desafiaba la gravedad, y su lanzamiento, registrado en la historia como el día que el mundo contuvo el aliento, marcó el inicio de una travesía que duraría 8 días y cambiaría el destino de la especie. Mientras el Saturn V ascendía, la cabina del mando se llenó de luces titilantes que recordaban constelaciones lejanas. Neil, Buzz y Michael, 3 nombres que resonarían por siempre, se sumergieron en la oscuridad del espacio, cruzando la frontera donde el silencio es denso y el tiempo se dilata. La travesía de la noche, a bordo del módulo de comando Columbia, fue una danza lenta entre la precisión de los sistemas y la vulnerabilidad del ser humano. Que cada maniobra, cada corrección de rumbo, se ejecutaba con la meticulosidad de un reloj suizo, mientras la Tierra se desvanecía en un punto azul distante. En el punto medio de este relato, si esto te está abriendo los ojos, suscríbete, activa la campana y cuéntame en los comentarios qué sientes al imaginar aquel momento suspendido entre la eternidad y la gravedad. Los sensores del módulo lunar, llamado Eagle, detectaron el alunizaje con una claridad que casi parece mística. El descenso fue una sinfonía de datos, de chasquidos metálicos y de la tenue vibración de los propulsores que, como alas de un ave nocturna, buscaban posarse sobre la superficie del Mare Tranquillitatis. En aquel instante, el silencio del vacío se volvió palpable, y la primera huella humana sobre la Luna surgió como un eco de esperanza que resonaría por generaciones. La vista desde la ventana mostraba un horizonte de polvo plateado, una llanura inmóvil que reflejaba la luz del sol, como un espejo de cristal. Pero la verdadera historia no termina en la fotografía del paso. Los vestigios dejados en la superficie, los instrumentos que siguieron transmitiendo datos durante años, los misterios que se ocultan bajo la fina capa de regolito, todo forma parte de un legado que sigue despertando preguntas. ¿Qué secretos guardan esos módulos abandonados? ¿Qué relatos susurran los cristales de la Luna cuando el sol se pone? El viaje de regreso, marcado por la reentrada y la explosión de calor que llenó la atmósfera de un resplandor rojizo, culminó con el amerizaje bajo la atenta mirada de una multitud que celebraba como si el futuro se hubiera materializado en un instante. El relato, sin embargo, continúa más allá de la ovación, en los archivos clasificados,
en los testimonios de los ingenieros que aún hoy miran el cielo con la misma reverencia que aquel día de julio. ¿Qué opinas tú? Déjame tu comentario. Y no olvides suscribirte para seguir descubriendo los misterios del cosmos, el eco de aquel chapoteo sobre el océano. Cuando los valientes del Eagle y del Columbia se fundieron con la espuma, no se apagó con la simple visión de una multitud extasiada. En los laboratorios subterráneos de la Villa de los Ingenieros, bajo luces fluorescentes que susurraban historias de acero y silicio, y se abrió un nuevo capítulo. La decodificación de la lluvia de datos que la Luna había entregado como un manuscrito de polvo estelar. Cada bit, cada pulso electromagnético, llevaba impresa la firma de un cuerpo celeste que, hasta entonces, había sido un espejo distante. Los analistas, con la precisión de cirujanos del tiempo, desgranaron los registros de la temperatura del regolito, descubriendo que la superficie lunar guardaba una capacidad térmica tan antigua que la misma piedra parecía recordar la primera luz del universo. Aquellos descubrimientos no fueron meros números en un cuaderno. Fueron la base de una revolución silenciosa que años después permitiría a los científicos perfilar la composición del polvo lunar y anticipar la presencia de agua atrapada en los cráteres sombríos. Esa gota de hielo, descubierta en el Polo Sur, y se convirtió en la promesa de futuras misiones, en la semilla de un futuro donde la Luna dejaría de ser solo un símbolo y se transformaría en una base de abastecimiento para la humanidad. En los pasillos de la NASA, los rumores sobre un posible programa de extracción de helio 3, aquel recurso tan valioso para los propulsores de la próxima generación, empezaron a circular como un susurro reverente. Los documentos clasificados, sellados bajo la burocracia de la Guerra Fría, guardaban los planes de un proyecto llamado Artemis, cuyo nombre evocaba la diosa griega de la caza, pero cuyo objetivo era mucho más ambicioso: regresar a la Luna no como visitantes, sino como colonos. Mientras tanto, la memoria de los astronautas se tejía en los hilos de la cultura popular. Las imágenes de sus rostros, marcados por la luz del sol y la sombra de la Tierra, se convirtieron en íconos que adornaban carteles, camisetas y murales en barrios de todo el planeta. Los niños que, años atrás, jugaban a lanzar cohetes de papel aluminio, ahora crecían con la certeza de que el espacio era un territorio alcanzable. En los periódicos de la época, los titulares gritaban con una mezcla de asombro y orgullo: "El hombre pisa la Luna, un salto para la humanidad". Pero detrás de esa euforia se ocultaba una corriente subterránea de dudas, de preguntas que resonaban en los cuarteles de los críticos. ¿Qué costos ocultos había la carrera lunar? ¿Cuántas vidas fueron sacrificadas en silencio para que esa luz plateada brillara sobre la noche de los niños? Los ingenieros, testigos de la magnitud del proyecto, a menudo recordaban en sus conversaciones nocturnas el sonido del motor de Saturno, aquel rugido que parecía una bestia primitiva despertando de su letargo. Describían cómo la vibración recorría cada tornillo, cada panel de aluminio, como una corriente eléctrica que conectaba a todos los involucrados en una sola sinfonía de acero y fuego. Esa sinfonía, sin embargo, también llevaba un tono de advertencia: la fragilidad de los sistemas, la delgada línea entre el éxito y la catástrofe. En la noche del reingreso, cuando la cápsula se sumergió en la atmósfera y la temperatura alcanzó niveles que fundirían el hierro, los sensores registraron una anomalía que, en aquel momento, pasó desapercibida. Décadas después, los archivistas descubrieron que esa anomalía había sido la señal de una microfalla en el blindaje térmico. Una grieta diminuta que, de haber sido más profunda, habría comprometido la integridad del módulo. Esa revelación, oculta entre miles de líneas de código, sirve hoy como recordatorio de que la historia oficial solo muestra la superficie, mientras que los detalles más críticos permanecen bajo capas de polvo digital. En los archivos desclasificados de la década del 70, se hallaron notas marginales de los científicos que trabajaron en el proyecto de telemetría lunar. Esas notas, escritas con tinta casi borrada,
describen la sensación de observar la Tierra desde la ventana del módulo, un punto azul que giraba lentamente bajo un cielo estrellado. Los astronautas, en sus diarios, relataban cómo esa visión los transformó, como si la perspectiva de ver el planeta entero en un solo vistazo despertara una conciencia cósmica que trascendía las fronteras políticas. De esa conciencia, sin embargo, no se tradujo inmediatamente en una política de cooperación espacial. La rivalidad entre potencias siguió marcando el rumbo de los programas de exploración durante décadas. No obstante, la semilla de la cooperación fue plantada en el suelo lunar, y con el tiempo los tratados internacionales comenzaron a surgir, estableciendo que la Luna sería un patrimonio de la humanidad, un espacio donde la ciencia y la paz podrían coexistir. Los vestigios que el Eagle dejó en el Mare Tranquillitatis continúan siendo objeto de estudio. El reflector láser, esa gema de cuarzo que aún hoy refleja pulsos de luz enviados desde la Tierra, permite medir con precisión la distancia entre ambos cuerpos celestes. Cada vez que los científicos disparan un haz de luz, la señal regresa después de varios segundos, como si la Luna susurrara su posición exacta al universo. Esa precisión ha sido crucial para calibrar la órbita de satélites, para validar modelos de la expansión del cosmos y para confirmar la teoría de la relatividad con una exactitud que hace temblar los fundamentos de la física. En el silencio del espacio, ese pequeño espejo de vidrio se ha convertido en una voz que habla de la constancia del hombre frente a la inmensidad. A medida que la historia avanza, los investigadores siguen desenterrando fragmentos de la narrativa original. En una caja de metal, encontrada en los almacenes de la sede de la NASA, se halló una cinta de audio que contenía la conversación privada entre los controladores de misión durante los minutos críticos del alunizaje. En esa grabación, se percibe la tensión en los rostros de los operadores, ni la respiración entrecortada, el susurro de los técnicos que al oído decían 1, 2, 3, como si contaran los latidos del propio corazón del mundo. Esa cinta, ahora digitalizada, ha sido analizada por historiadores que intentan capturar la esencia de la emoción humana atrapada en un momento de gloria tecnológica. Cada palabra, cada pausa, revela la vulnerabilidad de quienes, a pesar de su entrenamiento, sentían el peso de la historia sobre sus hombros. El legado de la misión, sin embargo, no se limita a los logros científicos o a los recuerdos emotivos. Ha sembrado la semilla de una ética espacial, que hoy se debate en foros internacionales. La cuestión de quién posee los recursos de la Luna, cómo se regulan los asentamientos y qué derechos tienen las futuras generaciones. Y son dilemas que emergen del mismo polvo que los astronautas pisaron hace más de medio siglo. Los tratados que surgieron, firmados bajo banderas que ondeaban en la Tierra, buscan equilibrar la ambición humana con la responsabilidad de no contaminar un cuerpo celestial que, aunque cercano, sigue guardando misterios profundos. Cada paso que damos sobre el regolito es una promesa de respeto, una declaración de que el cosmos no es un terreno de conquista, sino un aula donde la humanidad aprende a coexistir con lo desconocido. En la actualidad, los planes de colonización lunar están tomando forma. Empresas privadas impulsadas por la visión de convertir la Luna en una base de lanzamiento para misiones a Marte, están desarrollando tecnologías de impresión 3D con polvo lunar y de extracción de oxígeno a partir del regolito y de generación de energía mediante paneles solares que sobreviven a la cruda noche lunar de 14 días terrestres. Cada uno de esos proyectos lleva implícita la huella de los pioneros del 70. Como si la llama encendida por el Eagle siguiera ardiendo bajo la superficie, alimentando la llama del ingenio humano. Los futuros astronautas, que quizás lleven trajes de última generación y habiten módulos inflables, caminarán sobre la misma zona que una vez vio la primera huella humana, pero con la certeza de que esa huella se multiplicará, formando un sendero que conectará la historia con el futuro. Al observar el cielo nocturno, la Luna sigue allí, inmóvil y brillante, como un espejo que refleja tanto la luz del Sol
como la aspiración del ser humano. Cada cráter, cada valle, de cada sombra alargada cuenta una historia de impactos y erosión, de millones de años de silencio, y ahora también de voces que cantan sobre ella. La verdadera historia del viaje a la Luna no termina con la transmisión de una señal de «Tierra, aquí Eagle», sino que se extiende en un abanico de descubrimientos, debates y sueños que continúan expandiéndose como la propia expansión del universo. Esa crónica, escrita con tinta de datos y de emociones, sigue viva en los laboratorios, en los museos, en los corazones de quienes miran al firmamento y se preguntan qué otros horizontes esperan ser descubiertos. Si te ha fascinado este recorrido por los recovecos ocultos del alunizaje, comparte tus reflexiones en los comentarios. Cada punto de vista enriquece la conversación y nos permite seguir construyendo una visión colectiva del cosmos. Y, por supuesto, si deseas seguir explorando los misterios que el espacio guarda, no olvides suscribirte y activar la campanita. Así no perderás ninguna de nuestras próximas expediciones narrativas. La historia de la Luna continúa escribiéndose, y tú puedes ser parte de ella.